Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión con Rights and Responsibilities Awareness Initiative. Hoy tenemos la suerte de contar con Roland Kuhn, que es abogado en el bufete de Beckett Personal Injury Lawyers, de abogados de lesiones personales, y que nos va a hablar de un tema muy importante: las nociones básicas de las responsabilidades extracontractuales en el derecho civil. Roland, gracias por estar con nosotros aquí hoy. Y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Heather, y a Rights and Responsibilities Awareness Initiative por invitarme aquí y participar en este programa excelente e importante. Creo que es una iniciativa magnífica para que la población entienda los derechos individuales y las obligaciones. Así que es un honor formar parte de esto. Yo me llamo Roland Kuhn, soy abogado aquí en el centro de London, en Beckett Personal Injury Lawyers, y mi labor gira en torno al demandante y a las lesiones personales, incluyendo los accidentes de tráfico, caídas y responsabilidades de producto, así como reclamaciones de seguro de minusvalía a largo plazo. Mi área de especialidad es solo una pequeña parte de un tema más grande, que son los pleitos civiles, de lo cual voy a hablar esta noche. Cualquier componente de esta charla se podría expandir y se podría convertir en su propia presentación de 1 hora, probablemente. Así que mi intención es explicar a grandes rasgos qué son los pleitos civiles, cómo funcionan y qué se debería considerar a la hora de enfrentarse a uno. No voy a entrar en mucho detalle acerca de ningún subtema en particular y mi objetivo es tardar unos 30 minutos en hacer la presentación y así dejar bastante tiempo para las preguntas. Espero que todos podáis ver mi presentación de PowerPoint. Sí, genial. Entonces, para empezar, ¿qué son los pleitos civiles? La definición más sencilla es ese proceso de resolver una disputa legal entre 2 o más partes a través del sistema judicial. Y para aquellos que no lo saben, esta es una foto muy favorecedora de los juzgados de London. Y tal vez para dar una idea mejor de lo que son los pleitos civiles, serviría de ayuda hablar de lo que no lo son. Cuando hablamos de pleitos, hablamos de conflictos que se resuelven en el tribunal. No todos esos conflictos serían civiles. Por ejemplo, está el derecho de familia, que lidia con cuestiones como el divorcio, la separación, la custodia, la pensión, ese tipo de cosas, que serían pleitos técnicamente. Y muchos de esos aspectos se podrían considerar pleitos. Para nuestros objetivos, el derecho de familia se considera un área del derecho por separado. Y el derecho penal generalmente implica pleitos entre el fiscal general o la acusación y las personas acusadas de un delito. Pero de nuevo, este es un tipo de demanda especializada que no entra en la categoría de proceso civil. Y por último, el tipo de derecho transaccional, como lo que he puesto aquí, bienes inmuebles o la redacción de testamentos, poderes notariales, planificación de patrimonio, derecho corporativo para incorporar una empresa, compra, venta, este tipo de cosas. Estas son cosas que se hacen por un abogado, pero no son litigios típicos. Son transacciones para cerrar un trato. Más adelante, si surge una disputa a raíz de una de estas transacciones, esto podría ser objeto de un pleito civil. Y hay una serie de áreas cuando hablamos de pleitos civiles
con la mayoría de las cuales no estoy tan familiarizado, pero todas existen bajo esta categoría e incluyen un gran número de casos cada año, entre los cuales se incluirían lo que hago yo, lesiones personales, disputas de seguro, un área relacionada con la mala praxis médica, cuando hay lesiones, daños corporales o daños al funcionamiento de la persona. Como he mencionado, disputas corporativas o comerciales, disputas de bienes inmuebles, he pagado por X y no es lo que me han dado, pleitos de patrimonio, cuando hay una disputa acerca de cómo repartir una herencia después del fallecimiento de alguien y cuando hay un desacuerdo acerca de la distribución de esos bienes. Calumnias, que ha salido bastante en las noticias en los últimos años, y es cuando se hacen declaraciones difamatorias, que dañan la reputación de una persona, lo cual también podría ser una base para iniciar un proceso civil. Luego también propiedad intelectual y disputas de copyright, situaciones injustas con el empleo, como despidos, discriminación, este tipo de cosas. E incluso negligencia profesional. Contratas a un abogado para realizar cierta tarea o para gestionar cierto asunto jurídico, lo cual podría incluir un pleito civil, y este profesional se equivoca durante el proceso, algún tipo de negligencia que te ocasiona un perjuicio, y esto también podría constituir una demanda civil acerca de cómo se gestionó tu pleito civil en tu representación. Así que, como podéis ver, esta es un área muy extensa y hay muchas causas de acción y muchas formas de verte implicado en un proceso civil. Y vamos a entrar un poco más en detalle. La mayor parte de mi presentación será desde la perspectiva de una persona que está considerando iniciar una demanda civil, empezar el proceso del pleito civil. Y será una especie de evaluación acerca de si es la mejor manera de proceder, que en algunos casos lo será, y en otros no será tan claro enseguida si es la mejor forma de resolver una disputa. Y aquí están algunas cosas que tendrás que tener en cuenta, y si contactas con un abogado, es el tipo de cosas que te van a preguntar y de las que van a hablar contigo en las conversaciones iniciales. Número 1. Las partes. Cuando nos referimos a las partes en una demanda civil, estamos hablando, por un lado, la parte que está haciendo la denuncia, lo que llamamos el demandante. Es la persona que alega haber sufrido un perjuicio y que pide una indemnización. Y la persona a la que está denunciando el demandante se le llama el demandado o la demandada. Y esta es una versión muy simplificada del proceso, pero básicamente a la hora de evaluar si es necesario iniciar una demanda civil, hay que pensar en la pregunta: ¿quién cometió este acto que me ha ocasionado un perjuicio? Y podría tratarse de un individuo, un grupo de individuos, podría ser un negocio, una asociación, una corporación, podría ser una entidad del gobierno, una entidad sin ánimo de lucro u otro tipo de organización. En realidad, cualquier persona o entidad podrían hacer algo por lo cual se les podría denunciar. Una parte importante de este proceso es identificar quiénes son estas personas. Si vas a interponer una demanda contra alguien, en términos generales, tienes que saber quién es esa persona o esas personas. Otra pieza importante aquí es la responsabilidad indirecta, y según este concepto, aunque una parte causó los daños directamente, hay otra parte, como por ejemplo los padres del individuo o el empleador, podría tener que asumir la responsabilidad civil, ya que era responsable de la conducta de esa persona. Y este incumplimiento, básicamente, ha derivado en la causa del daño.
Y como abogados litigantes, no solo buscamos identificar la causa directa de los perjuicios ocasionados, sino también a otros implicados que hayan desempeñado algún papel en el asunto y que posiblemente podrían haber prevenido la situación. Una vez hayamos identificado a la persona o la entidad que haya ocasionado los daños, tenemos que ser capaces de describir la acción injusta que se llevó a cabo. No es suficiente decir que hay perjuicios por parte de la otra parte, que es la culpable, sino que tenemos que proporcionar detalles y determinar que la legislación cuenta con algún tipo de mecanismo para establecer la responsabilidad contra esa parte. Así que algunos ejemplos de estas acciones ilícitas, que en los círculos jurídicos a menudo nos referimos como agravios, aparecen en el siguiente listado. Algunos probablemente sean bastante obvios, como las agresiones o la violencia, que es cuando se golpea a una persona físicamente y se le causan unas lesiones. Se habla de agresión. Y evidentemente esta conducta derivaría en una denuncia. En el ámbito de los negocios podría ser el incumplimiento de un contrato. Por ejemplo, si digo, voy a comprarme un aparato por $100, el producto se me entrega a domicilio, pero yo nunca lo pago, lo cual constituiría el incumplimiento de un contrato, y para poder cobrarme este importe, la empresa podría interponer una demanda civil. Negligencia. Ya sabéis, es una categoría bastante amplia también. Y en relación a mi área de dominio, que son las lesiones personales, en ese caso podría ser negligencia a la hora de operar un vehículo o negligencia al no gestionar una situación peligrosa que se había presentado. Mirando por la ventana, hoy ha llovido y ha habido advertencias de que sería lluvia con hielo, así que probablemente la gente va a caminar sobre muchas superficies resbaladizas, con lo cual algunas personas serán las responsables de mantener ciertas zonas seguras para que la gente pueda caminar a salvo en esas zonas. Y si incumplen con esa responsabilidad y no toman medidas que se considerarían razonables, se podría considerar negligencia. Este sería un ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos, como discriminación, despido injusto, en el ámbito del empleo, detención ilegal, un colapso nervioso, cuando se inflige un estrés psicológico intencionadamente a alguien, y que sería similar a las lesiones físicas, que también se podrían alegar en el contexto de las lesiones personales. También hay agravios de alto nivel o menos desarrollados, como la invasión de la privacidad, que también se llama intrusión en la privacidad. Se trata de acceder a los datos personales de una persona. También está la mala fe por parte de las aseguradoras, que es cuando no tratan a sus clientes con el nivel de justicia que se requiere. Luego está el concepto de las calumnias e injurias y difamación, del cual habíamos hablado. Y luego está la tergiversación, volviendo al tema de los negocios, donde a lo mejor yo digo algo, a lo mejor proporciono información que es incorrecta y otra persona cree en esa información y la utiliza para hacer alguna transacción o algún trato de negocios y sale perdiendo, lo cual acarrea consecuencias económicas. Así que esa tergiversación negligente posiblemente podría derivar en una denuncia. Así que no solo podemos tener una serie de partes implicadas en un litigio civil, sino también puede haber un gran número de objetos de demanda, que solo es otra forma de describir las acciones ilícitas. Ahora, cuando hablamos de pleitos civiles, realmente también tenemos que pensar en lo que estamos intentando lograr aquí. Y este objetivo, lo que estamos tratando de conseguir, se llama resarcimiento. Entonces, nuestro sistema, en la medida de lo posible, intenta devolver al demandante
a la posición en la que se encontraba antes de la acción ilícita provocada por el demandado. Las órdenes que el tribunal podría emitir para permitir que pase esto se llaman órdenes de resarcimiento. La reparación que se pide con más frecuencia en el proceso civil se llama daños y perjuicios, lo cual es el pago de una suma de dinero al demandante como indemnización por las pérdidas sufridas. Y los daños y perjuicios, de nuevo, en términos muy generales, se pueden dividir en dos categorías: daños materiales y no materiales. Los daños materiales tienen que ver con una pérdida monetaria o con un gasto económico ocasionado por el agravio o por la acción ilícita cometida. Entonces, de nuevo, volviendo al contexto de las lesiones personales, los daños y perjuicios se pueden calcular de una forma bastante precisa. Y aquí entrarían las categorías como la atención médica. Por ejemplo, si he tenido que gastarme dinero en una psicoterapia o en un quiropráctico, como consecuencia de las lesiones causadas, o si en el futuro voy a tener que acudir a un psicólogo o un masajista una vez a la semana durante los siguientes 5 años, en esos casos podemos calcular cuál ha sido el gasto o qué es lo que se tendrá que gastar. Ese sería el cálculo de los daños y perjuicios a pagar. Otro tipo de daños materiales importante es la pérdida de sueldo. Entonces, si por algún motivo no soy capaz de trabajar y ganar mi sueldo, que de lo contrario estaría ganando, o bien a causa de las lesiones sufridas, o bien a causa de un despido que de lo contrario no se habría producido, o por cualquier otro motivo, podemos calcular la pérdida de salario, cuánto dinero podía haber ganado y cuánto dinero he ganado en realidad. Y se puede calcular la diferencia entre lo que iba a cobrar y lo he cobrado en realidad, lo cual sería considerado pérdida de salario. Y así es como se calculan los daños y perjuicios por pérdida de sueldo. O también gastos de tu propio bolsillo. Por ejemplo, he contratado a un trabajador para construir un tejado en mi casa y resulta que llega el subcontratado y realiza muy mal trabajo o bien destruye el tejado que tenía antes, pero no lo sustituye por un tejado funcional antes de marcharse. Entonces, no solo tendré que limpiar todo ese desastre, también voy a tener que comprar nuevos materiales y voy a tener que gastarme mucho dinero para volver a estar en la posición en la que estaría si el trabajador hubiera hecho bien su trabajo y hubiera construido bien el tejado. Todo el dinero que me he tenido que gastar para reparar todos los daños sería considerado daños y perjuicios especiales y este importe se podría recuperar en una demanda civil. Y hablando de perjuicios no materiales, hay algunas pérdidas que no son económicas. Por ejemplo, el dolor y el sufrimiento a raíz de un accidente de tráfico. Y puesto que el tribunal no puede sanar las lesiones del demandante, va a tratar de compensar a esa persona mediante una indemnización de daños y perjuicios. No es que el dinero vaya a quitarme el dolor de espalda o vaya a reparar los daños psicológicos, pero básicamente el tribunal está intentando evaluar la gravedad de esa lesión y asignar una indemnización por daños y perjuicios para compensar a esa persona de forma adecuada. Otro ejemplo de daños no materiales podría ser, a veces hay familiares que no son los que han sufrido las lesiones, pero su relación con la persona que ha sufrido los daños se ha visto impactada. Ya no tienen el mismo vínculo fuerte de antes, no disfrutan de la compañía mutua igual que antes. A esto se le llama pérdida de cuidados, consejo y compañía.
Y sería un concepto similar en que el tribunal revisa las pruebas y establece la gravedad de esa lesión para que haya cambiado la relación y asignan una suma de dinero para indemnizar a esas personas por ese cambio en la relación. En otros casos, hay situaciones que podrían surgir en las cuales la indemnización por daños y perjuicios no es el tipo de resarcimiento más eficaz para reparar a la persona por completo o para resolver el problema. Y lo que se llama las medidas equitativas son una serie de opciones más flexibles disponibles ante el tribunal, que básicamente obligan a la gente a hacer ciertas cosas o a no hacerlas, o cambiar la redacción de un contrato para que las condiciones sean justas. Básicamente se trata de hacer justicia para las partes. Y hay varios ejemplos de estas medidas equitativas. Un ejemplo podría ser una orden judicial según la cual el tribunal obliga a una parte a dejar de hacer algo. Un caso bastante conocido para ilustrar esto es cuando estaba el Convoy de la Libertad en el centro de Ottawa el año pasado y había gente que había llevado sus furgonetas y sus camiones hasta el centro de Ottawa y que estaban pitando a todas horas del día. Y los residentes del centro de Ottawa se juntaron, de hecho, y demandaron a la gente que estaba participando en el Convoy de la Libertad. Y lo que pedían principalmente era una orden judicial para que un tribunal exigiera a los camioneros y a los manifestantes que dejaran de tocar la bocina de esa manera. Así que, en vez de calcular los daños y perjuicios por la frustración y todas las demás consecuencias negativas para la gente que residía en esa zona, una solución mejor, según su punto de vista, era que dejaran de actuar así, lo cual se puede lograr con una orden judicial. Y de manera similar está el incumplimiento específico. Por ejemplo, hay un contrato y una parte tiene que llevar a cabo cierta acción como parte del acuerdo. Y si no lo hace, como resultado de un litigio civil, el tribunal puede ordenar que la parte cumpla con su deber, que haga lo que tenía que hacer, lo cual se llama cumplimiento específico. O también la rescisión y la rectificación son métodos destinados a resolver un litigio de contratos, cuando un tribunal puede ordenar que se elimine un término problemático de un contrato, un término que no queda claro en el contexto del acuerdo y que se sustituya por otra palabra para que lo establecido en el contrato quede claro. Y cada una de las partes está sujeta a esto. Así que básicamente estas son las dos medidas de reparación de las cuales hablamos cuando una persona está implicada en un litigio civil. Sería o bien daños o perjuicios o bien medidas equitativas. Hay muchos más ejemplos de estos dos tipos de indemnización, pero estos son los que aparecen con más frecuencia. Así que ya hemos establecido a quién tenemos que denunciar, por qué les estamos denunciando y hemos decidido cuál es nuestro objetivo. Y después llega el momento para entender si mi caso está bien argumentado, si tengo probabilidades de éxito. Lo cual nos lleva a otra serie de preguntas y en este momento creo que es importante establecer que en nuestro sistema, en el proceso de demanda civil, es el demandante el responsable de demostrar que el demandado es culpable, es decir, que esta persona cometió este agravio o este ilícito. Y también es la responsabilidad del demandante demostrar que los daños y perjuicios causados
que está alegando realmente ocurrieron. No es al contrario. No podemos simplemente demandar y decir que pasó esto y esperar que el demandante diga no, no es verdad. Si tú eres el demandante y estás pensando en interponer una denuncia, tienes que poder demostrar que realmente sufriste esas pérdidas y no es la tarea del demandado demostrar que no fue así. Por descontado, el demandado se puede defender una vez se han presentado las pruebas al principio, pero si el demandante comparece y no es capaz de demostrar lo que están alegando, entonces el demandado no tiene que hacer nada más. No tienen que presentar su defensa. Si los daños no se pueden demostrar, entonces el demandado queda absuelto. A esto se le llama carga de la prueba, la cual recae en el demandante, que tiene que demostrar sus alegaciones. Y una vez lo haga, la responsabilidad del demandado es presentar su defensa, de lo cual vamos a hablar más tarde. Y un concepto relacionado con esto es el grado de prueba, que es cuando el demandante está intentando demostrar esas alegaciones. No necesitan demostrarlas con exactitud. No tienen que convencer a un juez o a un jurado al 100% de que la versión de los hechos del demandante es la correcta. Todo lo que hay que hacer es demostrar los hechos según lo que se llama equilibrio de probabilidades. Básicamente, lo que estamos diciendo aquí es que el demandante tiene que demostrar que es más probable que su versión de los hechos sea la correcta. O si lo miramos desde el punto de vista de las matemáticas, ¿qué probabilidades hay de que el demandante tenga razón o qué probabilidades hay de que el demandado tenga la razón? Tiene que ser un 50% más 1 para decantar la balanza a favor del demandante. Y lo podemos contrastar con diferentes grados de prueba que existen en derecho penal. Si el fiscal acusa a una persona de un delito, pongamos de un asesinato, no es suficiente con demostrar que la persona acusada probablemente cometió el asesinato o lo hizo con toda probabilidad. Eso se tiene que demostrar más allá de la duda razonable. Así que no puede existir ninguna explicación razonable que la que se está proponiendo para describir cómo ocurrió ese delito, para explicarlo de una forma sencilla. Y para ilustrar un ejemplo, aquí tenemos un caso bastante conocido que mucha gente habrá escuchado sobre el famoso jugador de fútbol O.J. Simpson, que fue acusado de haber cometido asesinatos. El juicio penal fue muy mediático y él contaba con un equipo de defensa de primera. Y el juicio se alargó durante muchos meses. Y finalmente se le absolvió y fue declarado no culpable de esos asesinatos porque no se pudo demostrar más allá de la duda razonable de que él había sido el autor de estos delitos. Pero de lo que se habla menos es que después de este juicio, las víctimas de los asesinatos, las familias de las víctimas interpusieron una demanda civil por homicidio culposo contra O.J. Simpson. Y puesto que no tenían que demostrarlo más allá de la duda razonable, sino que tenían que hacerlo según el equilibrio de probabilidades, tuvieron éxito en ese litigio civil contra O.J. Simpson. El tribunal admitió que había causado las muertes y otorgó los daños y perjuicios a las familias de la víctima. Así que cuando hablamos de las demandas civiles, tenemos que tener en cuenta ese grado de prueba. Y lo que sea que estamos alegando e intentando demostrar, tenemos que demostrarlo según el equilibrio de probabilidades. Pero, ¿cómo lo demostramos? En términos generales,
Las pruebas son la clave y cualquier cosa puede constituir una prueba, desde fotos del incidente, vídeos, pruebas físicas, ADN, daños a la propiedad, ese tipo de cosas. También podrían ser testimonio de testigos que comparecen en juicio y que ofrecen su versión de los acontecimientos bajo la promesa solemne de decir la verdad. También podrían ser documentos, informes de negocios, informes médicos, ya sabéis, documentos de impuestos, cualquier tipo de registros de negocios que se crean a diario. Cualquiera de esos documentos puede constituir evidencia y se puede presentar por las partes para apoyar su postura. Y una vez el demandante haya establecido el fundamento de la demanda contra el demandado, los demandados tendrán que pensar en cómo se van a defender. No están limitados a simplemente negar que los hechos ocurrieron. También tienen una defensa a su disposición que les puede absolver de responsabilidad. Cosas como accidente inevitable, si estamos hablando de un accidente de coche, por ejemplo. Por ejemplo, un coche me golpea por detrás y yo denuncio al conductor que me ha chocado. Pero el conductor afirma que no podía haber hecho nada en este caso, que no hay absolutamente nada, ya que el accidente ocurrió espontáneamente y de forma inesperada, ya que se le reventó una rueda o le fallaron los frenos y que el conductor era incapaz de parar el coche. Así que no fue mi culpa, no fue la culpa del fabricante, fue un acontecimiento inevitable y no hay ningún culpable. Ese sería su argumento ante el tribunal y si el tribunal lo admite, se podría decir que el acusado ha podido defenderse y que mi demanda civil contra esa persona no se ha llevado a cabo con éxito. Hay otros conceptos como la asunción voluntaria de riesgos. Por ejemplo, si hago algo peligroso y en el proceso me hago daño, o si se daña mi propiedad, algo así, el demandado podría decir: lo que estaba haciendo Roland conllevaba mucho peligro, él lo sabía y era consciente de las posibles consecuencias, con lo cual asumió el riesgo voluntariamente y no se podría culpar de ello al demandado. La negligencia concurrente es un término importante. Y cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de que va a ganar el demandante o va a ganar el demandado. La responsabilidad no es una cuestión de todo o nada. Por ejemplo, pongamos que entro en un supermercado y que hay leche derramada en el pasillo. Yo veo la leche, pero decido intentar caminar por el pasillo de todas formas y en el proceso me caigo. Por supuesto, podemos argumentar que es negligente permitir que un pasillo se encuentre en esas condiciones y que haya una sustancia resbaladiza en el suelo, en un supermercado con mucha gente, pero yo también lo he visto y sé lo que podía haber pasado. Así que la parte demandada va a decir: bueno, nosotros hemos cometido una negligencia, pero Roland podía haber hecho otra cosa, podía haber evitado esta situación. Así que en lugar de aceptar el 100% de la responsabilidad, el supermercado podría asumir el 50%. Y yo asumo el otro 50%. Y si el tribunal admitiera eso, yo sería responsable del 50% de mis daños, con lo cual se me permitiría recuperar solamente la mitad de los daños y perjuicios. Pongamos que he sufrido una lesión, el tribunal diría normalmente que está valorada en $10,000. En daños generales no
materiales. Si yo tuviera el 50% de responsabilidad por ese incidente, entonces la indemnización por daños y perjuicios también bajaría un 50%. Con lo cual, mi indemnización de $10.000 de repente pasaría a ser de 5.000. Entonces, a la hora de evaluar las posibilidades de ganar el caso, tenemos que revisar las pruebas, tenemos que pensar en lo que podemos demostrar y lo que no podemos demostrar, y la defensa disponible para las personas que están denunciando. Y por último, los tiempos. ¿Aún puedo denunciar? Los periodos de límite existen en Canadá y en Ontario para impedirle a la gente que interponga demandas mucho tiempo después de haber ocurrido el acto ilícito. En términos generales, el periodo se limita a 2 años desde la fecha en que se ocasionó la pérdida. Entonces, si se tiene un accidente de tráfico, a día de hoy, a causa de la negligencia de otra persona, se tienen 2 años para interponer la demanda. Si se espera más tiempo, si llega el segundo año más un día, ese periodo puede haber caducado y lo más seguro es que la posibilidad de presentar una demanda civil quede prescrita por la ley, lo cual significa que la denuncia ya no se puede interponer y que básicamente no hay nada que hacer. Esta norma de los 2 años no es tan estricta. Tenemos un concepto que se llama el principio de descubrimiento de pruebas y, volviendo al ejemplo del accidente de coche, pongamos que una persona tiene un accidente y se encuentra bien. Ya sabéis, no siente nada de dolor y cree que no tiene ninguna lesión. Pero al cabo de un año, la persona se da cuenta de que tenía la pierna rota a un 90%, pero solo lo descubre cuando la pierna ya está rota al 100%, cuando la pierna ya no es funcional, al cabo de un año después del accidente. Con lo cual, tal vez la persona no era consciente de que había sufrido un perjuicio hasta que descubre que tiene esa fractura total de la pierna. Y en ese caso, el periodo de los 2 años empezaría a partir de la fecha en que la persona descubrió la gravedad de sus lesiones. No os recomendaría que os fiarais de este recurso si no tenéis que hacerlo. Si sabéis que un litigio civil es una posibilidad y es algo que tenéis que iniciar, por descontado recomendaría que pensarais seriamente en eso antes de que se cumpliera el periodo de los 2 años. Y el principio del descubrimiento, en algunos casos, es una forma de esquivar eso. La otra consideración importante es para los menores. Este cronómetro de los 2 años no empieza a operar hasta que la persona cumple los 18 años. Así que si un menor de 15 años descubre un motivo para denunciar a alguien, tendría más tiempo. No tendría que hacer la denuncia en un plazo de 2 años, sino que en realidad podría interponer la demanda dentro del plazo de 2 años a partir de que cumplan los 18. Con lo cual, la fecha límite a todos los efectos sería el día en que cumplan 20 años. Así que, para los menores hay más tiempo. Y eso también es algo a tener en cuenta para los demandados. Cuando saben que han hecho algo que podría derivar en una denuncia, no pueden esperar simplemente estos 2 años y decir, me alegro de que no me han denunciado. En realidad no es hasta que el demandante o el posible demandante haya cumplido los 20 años de edad. Ahí es cuando se les acaba el tiempo. Pero si hay alguna duda, yo siempre recomendaría que contactaréis con un abogado lo antes posible. La mayor parte de los errores en un litigio civil se pueden arreglar, pero el hecho de quedar fuera del plazo de los 2 años es un error que no se puede enmendar.
Entonces, otra pregunta importante que la gente suele tener a la hora de pensar en un litigio civil, en una demanda, es el tiempo. ¿Cuánto se va a tardar? Y la respuesta que vais a escuchar de forma recurrente si empezáis a trabajar con abogados es que depende. Hay un gran número de factores que van a determinar cuánto tiempo va a tardar un caso. Las consideraciones clave son la complejidad del caso, si sabemos la gravedad de las pérdidas y los perjuicios del demandante, si hay un acuerdo entre las partes, si han llegado a un acuerdo que el accidente tuvo lugar, según lo dice el demandante, o si hay un desacuerdo respecto a la gravedad de las lesiones o a la indemnización por daños y perjuicios, o si están disputando todo, si no hay ningún tipo de acuerdo y tendrán que presentar las pruebas necesarias y pelear por su caso. En este supuesto, el juicio podría tardar mucho más tiempo que en otros supuestos. Y de forma similar, la pregunta sería ¿cuánto entra en juego? Si se trata de un caso de $5.000, probablemente, que desde la perspectiva del derecho es suma de dinero bastante baja, o si se trata de una situación comercial de derecho corporativo extremadamente compleja que implica muchos miles de dólares en juego. Y ya sabéis, cuanto más luchemos por el caso, más tiempo va a tardar con toda probabilidad. Otro factor que ha pasado al primer plano en los últimos años es todo el trabajo atrasado en nuestro sistema judicial. Aquí en Ontario, pero probablemente suceda lo mismo en todas partes, en todo el país. La pandemia del COVID-19, sobre todo al principio, obligó a cerrar los juzgados por completo, con lo cual había toda una serie de juicios pendientes de celebrar y que no se llegaron a celebrar y que se han ido acumulando, lo cual es un problema que ya existía antes de la pandemia del COVID-19. Había más juicios pendientes de celebrar y los juzgados no daban abasto. Así que ya había un gran atraso a la hora de llevar tu caso a juicio. Pero todo esto ha empeorado en el contexto de la pandemia y ha habido una decisión reciente que se tomó por el juez del Tribunal Regional aquí en la región del sudoeste de London, y según esta decisión, los juicios civiles con jurado en London que se excedan de 2 semanas no se podrán celebrar hasta finales del 2024 en el mejor de los casos. Y esto es a consecuencia de este gran número de casos pendientes. Y es porque se priorizan los casos de familia y los casos penales, ya que están en juego las libertades de las personas, sus derechos, el acceso a los hijos y cosas así. Esto se prioriza por encima del dinero, que es el objeto de la mayoría de los casos civiles. Así que los juicios que implican casos de familia y casos penales siempre se van a celebrar antes que los casos civiles, lo cual significa que a pesar de que yo esté preparado para comparecer a juicio a día de hoy, tal vez esto no suceda hasta el año que viene o incluso en el 2025, antes de que haya un juez disponible para escuchar mi caso. Así que en cuanto a los tiempos y a cuánto va a tardar el proceso, deberías no autoengañarte y no pensar que el litigio civil se va a producir con rapidez, ya que con toda probabilidad no va a ser así. Y el último factor importante que se debe considerar a la hora de iniciar un pleito civil es cómo financiarlo. Puede ser un proceso caro. Los abogados son caros, incluso los más baratos probablemente cobren por lo menos $100 la hora, lo cual podría subir a 200, 300 o $400 la hora o incluso más. Así que si contratas a un abogado para representarte en la demanda civil, debes saber si les estás pagando por hora
Y de ser así, cuántas horas serán necesarias, ya que la suma de dinero podría incrementar muy rápidamente. Hay maneras de evitar eso, o para permitir a la gente que se puedan plantear contratar a un abogado, son cosas como los acuerdos de contingencia, según los cuales el abogado no te cobra honorarios durante el proceso, sino que te cobra un porcentaje una vez hayas cobrado la indemnización, lo cual suele ser el caso en los litigios de lesiones personales. Y también se puede dar en otras situaciones, como por ejemplo el derecho de empleo, situaciones comerciales y corporativas. Es una forma de permitir que los costos legales sean abonados una vez la persona haya sido indemnizada, en lugar de tener que costearse un abogado y gastarse miles de dólares durante años antes de que el caso sea resuelto. Otra manera de transmitirle una estabilidad al demandante es el método de pago por bloque. En este supuesto se firma un contrato con un abogado donde se declara que el abogado llevará el caso, que hará estas cosas y donde se especifica el precio. Independientemente del tiempo que el abogado tarde en resolver el caso, los costes legales vienen especificados en el contrato, así que el demandante lo sabe de antemano. Así que un presupuesto inicial de $1,000 no se va a convertir de repente en un presupuesto de $20,000, a consecuencia de un imprevisto. Pero en cualquier caso, esta es la verdad. Una demanda civil puede ser un proceso caro, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte de los abogados que llevan el caso. Y esto es algo a tener en cuenta. Y el hecho de pagar abogados no es el único gasto que acarrea un proceso civil. Está lo que se llama desembolsos, lo cual es el dinero que se tiene que gastar para poder avanzar el caso. Pongamos que inicias un pleito civil, tienes que pagar al tribunal, tienes que pagar las tasas para iniciar el proceso. Tal vez tengas que contratar a testigos expertos o tal vez tengas que obtener informes por parte de médicos. Todo eso cuesta dinero. Así que debes saber cómo funciona esto. Si eres tú el que debe correr con esos gastos o si lo puede pagar tu abogado de forma provisional. Y eso también puede constituir una suma significativa de dinero. Estamos hablando de consideraciones económicas, pero también tenemos que conocer los riesgos. Así que vamos a volver al tema de las probabilidades del éxito de un caso. ¿Vas a ganar el caso? Tienes que plantearte qué posibilidades hay para que eso ocurra, ya que nuestro sistema es lo que se llama sistema pagado por el perdedor, en el cual si pierdes un caso de demanda civil contra otra parte, si gana la otra parte, eso no solo significa que no vas a cobrar una indemnización por daños y perjuicios, sino que también el tribunal va a ordenar que asumas los costes legales de la parte ganadora o un porcentaje de ellos. Así que para el momento en que finalice el juicio, lo cual podría ser dentro de 5, 7 o 10 años, los costes podrían llegar a ser miles o cientos de miles de dólares, lo cual es algo que tienes que tener presente antes de embarcarte en el proceso de una demanda civil. Por otro lado, incluso si consigues presentar una denuncia con éxito contra alguien y a la otra parte se le ordena que te pague una indemnización por daños y perjuicios y que asuma tus costes legales. Pero en realidad esto no significa que la otra parte va a poder pagar estos importes. Pongamos que alguien te ha agredido y que esa persona no tiene dinero, no tiene bienes, no posee una casa ni un coche, no tiene nada en el banco. Claro, puede ser que se te haya asignado una indemnización de $50,000, pero ¿hay alguna probabilidad de que esa persona pueda pagar ese importe? No. Con lo cual, te habrás gastado todo ese dinero y habrás dedicado todo este tiempo para poner la denuncia, lo habrás conseguido con éxito, pero al fin y al cabo no está garantizado que vayas a recibir ese dinero. Así que eso es algo muy importante a tener en cuenta.
Y quería hablar muy brevemente de cómo funciona este proceso, en realidad. No voy a dedicarle demasiado tiempo a ninguna de estas secciones, pero esto es una especie de pasos básicos a lo largo del proceso. Cuando se interpone una demanda civil, se presenta la acusación, y eso es un documento que se presenta ante el tribunal, el cual identifica a las partes, quién es el demandante, quién es el demandado, cuánto dinero estoy reclamando y qué es lo que alego que ha pasado. Esto lo recibe el tribunal y también el demandado, del cual se espera que presente lo que se llama una declaración de defensa. Y ese documento básicamente reconoce lo que admite el demandado y lo que no admite. También señala la defensa que va a presentar el demandado y también puede identificar a otras personas que no habían sido identificadas por el demandante, pero que podrían ser las culpables. Por ejemplo, parte A dice: yo no lo he hecho, de hecho ha sido la parte B la que tiene la culpa, lo cual se llama demanda de terceros. Entonces, básicamente, en la etapa de la acusación estamos intentando averiguar quién tiene la culpa, qué hechos se tienen que demostrar y realmente establece las pautas de cómo va a progresar el caso. El segundo paso después de la acusación es la etapa de la presentación de pruebas. Y hay dos componentes principales para ello. Uno es la presentación de documentos. Según la legislación y las normas que gobiernan los procesos civiles, todas las partes involucradas en un pleito civil están obligadas a presentar todo documento que sea relevante para el caso en cuestión. Entonces, voy a aprovechar lo que conozco del ámbito de las lesiones personales. Si un demandante ha sufrido una lesión y está reclamando pérdida de sueldo, tienen que elaborar documentos para probar cuál era su estado de salud antes del accidente, cómo era su situación económica, sus circunstancias con el empleo, cuánto dinero estaban ganando. Todo eso se utiliza para demostrar cómo ha cambiado todo esto. Los informes médicos y los registros financieros pueden ser información delicada, pero en muchos casos son relevantes. Así que básicamente les dan la opción de elegir si quieren continuar con la demanda civil y elaborar los documentos, o la opción de no presentar documentos, pero entonces, en pocas palabras, tendrían que abandonar el caso y retirar la demanda. Y esto se aplica a ambas partes, tanto a los demandantes como a los demandados. Y una vez se han recabado todos estos documentos iniciales, después del intercambio de documentación, a menudo tiene lugar lo que se llama el interrogatorio para el proceso de presentación de las pruebas, lo cual consiste en sesiones de preguntas y respuestas que quedan grabadas y que se llevan a cabo por el abogado que interroga a la otra parte. Es decir, el abogado del demandante va a interrogar al demandado y viceversa. Y esto se hace para tener una idea sobre la naturaleza del caso y para lograr que las partes admitan ciertas cosas que se pueden utilizar en lugar de tener que demostrarlo con pruebas formales. Así que este es el objetivo principal después de la etapa de la acusación. Esto es una simplificación tremenda, pero básicamente este es el siguiente paso. A partir de ahí, suponiendo que todas las pruebas están presentadas, son las dos partes las que deciden cómo seguir con el procedimiento. Una mediación podría ser un procedimiento útil en ese punto. Y eso sería básicamente un mediador neutro, una tercera parte, reuniría a todas las partes y estudiaría el caso y revisaría la postura de cada uno, así como los argumentos, y trabajaría con ellos para expresar los puntos fuertes y los puntos débiles.
y para tratar de que las partes lleguen a un acuerdo para poder alcanzar una resolución. A veces puede servir de gran ayuda que una persona externa reúna a las partes y que trabaje en la resolución del caso. Y para reconocer lo útil que puede ser este procedimiento, la legislación en las jurisdicciones de Windsor, Toronto y Ottawa lo ha hecho obligatorio, básicamente en cualquier proceso civil, en cualquier demanda civil presentada en estos municipios. Así que esta es una opción y en algunos casos es obligatorio. Y suponiendo que te encuentras en la última etapa del proceso y todavía no se ha resuelto el caso y que tenemos una fecha de juicio, las partes tendrán que asistir a lo que se llama audiencia previa al juicio. Se trata de una reunión similar a la mediación liderada por el juez y tiene el mismo objetivo: informar a las partes si su caso está bien argumentado, cuáles son los puntos débiles e intentar llegar a una resolución. Y si eso no es posible, se intentará resolver los problemas y las cuestiones del procedimiento para permitir realmente que el juicio transcurra sin ningún problema. Supongamos que ya hemos pasado la fase de mediación y la fase previa al juicio y que todavía no hemos resuelto el caso. No nos queda otra opción que la de ir a juicio. Probablemente hayáis visto una versión teatralizada de esto en las películas o en las series, donde hay testigos, donde hay contrainterrogatorio. Básicamente, este es el procedimiento. Está el demandante o el abogado del demandante que va a hacer una declaración abierta ante el jurado o el juez. Después van a pedir las pruebas, van a citar a todos los testigos, van a hacer preguntas a sus propios testigos para que conste en acta y por cada testigo presentado por una parte, la otra parte tiene el derecho a hacerles un contrainterrogatorio. Para hacerles preguntas, para cuestionar su credibilidad o para sugerir que sus pruebas no son suficientes y que no se les tendría que creer. Así que el demandante va a presentar a todos sus testigos, serán contrainterrogados por el demandado, que a su vez tendrá que presentar su defensa. Y a su vez, el demandado va a hacer una declaración abierta ante el juez o ante el jurado, va a presentar sus testigos, les va a hacer sus preguntas y el lado del demandante va a hacer su contrainterrogatorio. Y una vez presentada la defensa del demandado, este va a hacer la declaración final de cierre y después el demandado va a responder con su declaración de cierre. Y si participa un jurado, el juez va a dar instrucciones específicas al jurado antes de tomar su decisión. Y si no hay jurado, la toma de decisión recaerá en el juez, que establecerá quién es culpable, cuáles son los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Y de nuevo, esto es una versión muy simplificada del proceso, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que he pensado que tenemos que cambiar de sección. Y quería terminar hablando de las alternativas para la demanda civil. No necesariamente se da el caso de que ha ocurrido un ilícito y de forma inmediata se tiene que denunciar a esa persona. El tribunal para casos menores sería una opción y aunque también forma parte del proceso civil, ya que se trata de un proceso similar, se trata de un procedimiento más simple y más rápido. Este tribunal está para las demandas por daños y perjuicios de hasta $35,000. Y en términos generales, hay menos que perder. Es más fácil acceder a este tribunal y la gente no necesariamente tiene que contratar abogados o asistentes jurídicos, que son los otros profesionales con licencia por parte de la Asociación de Derecho de Ontario. También pueden representar a las partes y generalmente es una forma más asequible de contar con asesoría jurídica y de tener representación en el tribunal
para el litigio en cuestión. En algunos casos, incluso es posible que una persona se represente a sí misma sin necesidad de un abogado o de un asistente jurídico. Y el objetivo de estos pasos es ayudarte a hacerlo sin demasiados problemas, sin que te sientas intimidado. Así que esto es una opción. Otra opción es lo que se llama resolución de disputas alternativa, o ADR por sus siglas en inglés. Y esto incluye negociación, mediación, arbitraje. Y la negociación puede ser cualquier cosa. Puede ser tan simple como contactar con la persona a la que quieres denunciar y decirle: estoy pensando en denunciarte, pero tal vez podamos llegar a algún tipo de acuerdo para que esto sea innecesario. Y tienes este periodo de límite de 2 años antes de perder el derecho a denunciar. Así que a menudo, como abogados litigantes o simplemente como individuos, vamos a intentar alcanzar algún tipo de acuerdo, lo cual significa que no tenemos que denunciar y luego tenemos 2 años para hacerlo. Y a menudo podemos hacerlo antes de que se cumpla el plazo de los 2 años, pero no tenemos por qué denunciar. La mediación, de la que he hablado antes, no tiene por qué ocurrir en medio de un proceso civil, puede pasar antes de la demanda civil. O incluso, si no se contempla una demanda civil, puede ser una buena forma para resolver una disputa, tanto en un pleito civil como en una situación familiar o en otras disputas que se puedan tener. El arbitraje es parecido a un juicio, pero es más bien como una versión de alta velocidad, donde las partes se reúnen, exponen su versión al árbitro y éste, en lugar de intentar trabajar con las dos partes para alcanzar un acuerdo, simplemente toma una decisión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si parte X tiene que pagarle algo a la parte Y, X cantidad de dólares, en concepto de daños y perjuicios. Y las partes pueden acordar de antemano si van a participar en un proceso de arbitraje y van a tener que aceptar los resultados que sea, para ahorrarse tiempo y esfuerzo a la hora de ir a un juicio que podría llevar años. Esto puede ser mucho más sencillo, más rápido y una solución más asequible que presentar una denuncia e iniciar un proceso civil. E incluso si la resolución de disputas alternativa no se lleva a cabo con éxito, no hay ningún motivo por que no puedas iniciar un proceso de demanda civil oficial. Y en función del tipo de litigio, a lo mejor ni siquiera te interesa pedir daños y perjuicios o pedir que se haga algo en concreto. A lo mejor solo quieres que se asuma una responsabilidad y que las cosas se hagan de forma diferente más adelante. Si, por ejemplo, estás presentando una queja contra un profesional médico o algún otro tipo de profesional. Normalmente hay un mecanismo para presentar una queja ante el organismo regulador que gobierna a esa gente. Así que, como abogados, nosotros estamos gobernados por la Asociación de Derecho de Ontario. Y si yo me equivoco o si hago algo que a un cliente no le gusta, el cliente puede presentar una queja ante la Asociación de Derecho de Ontario, la cual va a investigar y en función de los resultados de la investigación me van a disciplinar o amonestarme, o me van a quitar la licencia temporalmente o de forma permanente, en función de la gravedad de la situación y de la conducta. Así que esta es una forma de que a la gente se le escuche sin tener que poner una denuncia y sin tener que pasar por todas esas etapas y enfrentarse a todos los riesgos de tener un caso civil abierto. Y esto es algo a tener en cuenta también en función de cuál sea el litigio. Y un par de ideas para finalizar. Todo de lo que he hablado tendrá algunas excepciones. Dependiendo de tu litigio o de tu problema, siempre es buena idea ponerse en contacto con un abogado
especializado en esa área que podrá asesorarte y te podrá dar los detalles acerca de cómo funciona el proceso civil en esa área en concreto. Y luego, la demanda civil es en general un proceso lento y difícil, pero su intento es proporcionar un mecanismo justo y predecible para garantizar la justicia, y digo que los resultados podrían variar, ya que no faltan historias y casos de gente que ha intentado hacer justicia a través del sistema de demanda civil, pero se han encontrado con que esto no estaba a su disposición. Y supongo que este es otro punto a tener en cuenta, y esta es otra pregunta para hacerle a tu abogado si estás considerando iniciar una demanda civil. Y con esto termino la presentación. Ha tardado más de lo que tenía pensado y estaré encantado de contestaros a las preguntas si tenéis alguna. Gracias, muchas gracias, Roland. De hecho, sí, tenemos algunas preguntas y las voy a escribir en el chat aquí. Entonces, esta es la primera. Estas preguntas nos llegan por las redes sociales. Y la pregunta dice si los agravios de derecho de familia se pueden utilizar en un tribunal civil para violencia doméstica, ya que las audiencias de la Comisión de Compensación Penal se han disuelto. Actualmente se está apelando en el Tribunal de Familia. Y voy a explicar un poco los antecedentes de esto. Antiguamente había un organismo gubernamental oficial que se llamaba la Comisión de Compensación de Lesiones Penales. Y esta era otra alternativa a la demanda civil, donde una persona era víctima de un delito que podían exigir una indemnización a esta comisión por daños y lesiones sufridas o por los efectos de ese delito, bien una agresión o agresión sexual o cual fuera el caso. Y en muchos casos la comisión otorgaba algún tipo de compensación a las víctimas por lo que habían sufrido. Esto dejó de existir con el gobierno de Ford, aquí en Ontario, así que es una opción que ya no está disponible. Y hace poco se ha llevado a cabo el desarrollo de un nuevo agravio, un nuevo ilícito reconocido de violencia doméstica o violencia familiar. Y para ser sincero, no estoy muy familiarizado con los detalles de este agravio, ya que no he estado implicado en ningún caso que tenga que ver con esto. Pero básicamente el argumento sería el siguiente. Existe un agravio de violencia familiar, yo denuncio a cierto miembro de la familia que me ha causado ciertas lesiones o un daño, así que esta es la intención de incorporar este agravio, proporcionar un mecanismo claro para la víctima de violencia familiar, para denunciar y para reparar los daños y perjuicios por todo lo que han pasado. Espero que con esto haya contestado a la pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de hecho, y sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero si pudieras contestar a esta, estaría muy agradecido si pudieras hacer algo en otra sesión sobre la mediación de disputas alternativa, que parece ser muy interesante. Sí, me encantaría. Y para responder a esta pregunta muy rápidamente, tengo una demanda civil abierta de lesiones personales que ya lleva 6 años. La persona que causó las lesiones ha sido citada a juicio, pero no ha presentado una declaración de defensa. Se le dio una segunda oportunidad, pero no ha respondido. Se le envió una orden que dictaba sentencia en rebeldía. Los otros 2 demandados sí que presentaron su declaración de defensa. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, esto es algo que ocurre con bastante frecuencia. Una persona que comete un ilícito se le demanda, pero en realidad no toma ninguna medida para defenderse en el litigio. Técnicamente se puede emitir una sentencia en rebeldía si la persona no presenta una declaración de defensa dentro del plazo establecido. Y una vez se ha emitido la sentencia en rebeldía para esa parte, básicamente el demandante puede ir al tribunal y decir:
quiero que se dicte fallo contra esa persona, lo cual significa básicamente que todas las alegaciones contra esa persona se consideran verdaderas. Y simplemente hay una evaluación de daños y perjuicios que tiene lugar en el tribunal que decide el importe al que tienes derecho por daños y perjuicios contra la persona contra la cual se ha emitido una sentencia en rebeldía. El reto, en términos generales, sería poder cobrar los daños y perjuicios por parte de esa persona. En una situación en la cual hay otros demandados involucrados y ellos sí han presentado su declaración de defensa, ellos aún tienen la libertad de disputar esas alegaciones de responsabilidad y de daños y perjuicios. Así que en ese caso, el demandante no puede pedir que se dicte fallo contra la parte que no ha participado en el proceso a costa de las partes que sí lo han hecho. En términos generales, si hay una parte contra la cual se ha emitido una sentencia en rebeldía y los otros demandados no han recibido sentencia, el caso va a seguir y se va a permitir a estas partes que sigan con su defensa. Muchas gracias, Roland. Creo que esta ha sido una sesión sumamente informativa, así que muchísimas gracias. Te estoy muy agradecido. Por toda esa información útil, maravillosa y expuesta de una forma muy fácil. Como sabes, estas sesiones se hacen para el público general y nos has proporcionado esta información de una forma interesante y también fácil de entender para todo el mundo. Así que muchas gracias. Tendrías que pensar en hacerte profesor en algún momento. Muchas gracias de nuevo. Este es un tema muy amplio y hay mucha información y no hemos podido tratar algunos temas, pero si hay alguna otra pregunta, por favor, podéis contactarme, estaré encantado de hablar con vosotros. Y espero que todos los asistentes hayan podido sacar algo de provecho de esta presentación. Nos están llegando mucho feedback positivo por las redes sociales, amigo mío, así que muchas gracias por esto. Muchas gracias a todos por haber estado aquí hoy. Cuidaos mucho y no salgáis fuera si no es necesario. Podría ser un poco peligroso, así que quedaos en casa y cuidaos mucho. Espero que estéis bien. Gracias. Gracias a ti.